Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañan en el canal del Poder Judicial de la Federación en esta serie de programas en donde estamos hablando de la libertad de expresión en riesgo. Y nuevamente me da mucho gusto recibir a Javier Steinú. Javier, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Elisa, un honor. Voy a leer alguna parte de tu carrera o de cómo te podemos identificar, pero son tantos años. Javier, eres profesor investigador titular en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, fundador y director del Centro de Documentación para la Comunicación Masiva, Premio Nacional de Periodismo 2004 y 2010, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores en 2022. Así es, Elisa. Gracias por acompañarnos, qué gusto. Un honor. También está con nosotros nuevamente Ana María Labuenaga. Qué gusto, Ana María, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Bueno, Ana María, seguramente la han leído, columnista semanal en Milenio, con tu columna Bala de Terciopelo. Terciopelo, así, suavecita. Suave. Buenísima. Es doctoranda en comunicación en la Universidad Iberoamericana. También has sido fundadora del negocio Olabuenaga Chemistry, que es una agencia de publicidad. Exitosísima, por cierto. Tenemos por ahí frases ya legendarias. Autora del libro Linchamientos Digitales. Sí. Y presidenta de Círculo Creativo de México. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, Elisa. Y estábamos conversando en el programa anterior sobre la libertad de expresión, que nos lleva a reflexionar de muchas formas el momento que vive nuestro país, también en relación a todo el contexto histórico. Y me gustaría comenzar con esa reflexión para arrancar el programa. ¿En qué momento consideran que nos encontramos en relación a la libertad de expresión en nuestro país, también considerando lo que hemos vivido en años y décadas anteriores? Yo creo que estamos en un momento muy delicado, muy peligroso. Todos los índices que hablan de libertad de expresión, índices democráticos relacionados con la libertad de expresión, nos ponen en un lugar pues muy triste. Creo que la falta de libertad de expresión o los atentados contra la libertad de expresión que estamos viendo son peligrosos y son distintos a lo que hemos vivido antes. Yo no quiero decir, y creo que ya lo habíamos platicado en el programa anterior, no quiero decir que antes no hubiera estas constantes acecho contra la libertad de expresión. Siempre ha existido. El poder no le gusta que se hable de sí mismo y menos que se hable mal, ¿no? Sí es muy cuidadoso con ello, porque sabe que pierde poder económico, social y simbólico. Entonces, pero estamos en un momento distinto porque se maneja de otra manera, como lo dijimos antes también, como traidores, como si no se lo merecieran, como desde un punto totalitario en todos sentidos. Y me parece que sí vamos perdiendo esos avances que habíamos tenido democráticos, los vamos perdiendo poco a poco, con una situación internacional que tampoco nos es muy favorable, porque está la consideración de si realmente necesitamos la democracia, porque pues no nos ha servido para nada. Es en ese contexto de discusión sobre la democracia misma, de dudas en general y de situaciones además muy precarias que se han vivido en nuestro país como en muchos otros, pues llegan gobiernos que se vuelven muy atractivos para la ciudadanía, que van sumando poder, pero que ese poder puede convertirse también en una bala, y no de terciopelo, en contra de los propios comunicadores, de los críticos y de la ciudadanía en general, Javier. Pero en la retórica oficial hemos oído desde hace muchos años, bueno, desde el sexenio anterior, pero constantemente, que no se censura. Una de las frases del presidente López Obrador que se ha repetido actualmente es: nosotros no censuramos. Sí, efectivamente, Elisa. Hay una doble realidad discursiva o de oratoria pública en la cual se menciona el gobierno respeta, no censura, permite la libertad de expresión, hay pluralidad, etc.
tanto en el régimen anterior del 2018 al 2024 y ahora del 24 al 25 se vuelve a repetir la misma situación. Eso es, digamos, la narrativa. De la narrativa de la realidad vemos otra circunstancia. ¿Por qué? Porque lo que observamos hoy día es que la prensa, los periodistas, los comunicadores y la libertad de expresión tiene varios factores que la tienen acorralada. Y coincido plenamente con lo que decía Ana María, que estamos en una etapa de regresión, no de avance. ¿Por qué? Nuevamente, quienes han hecho algunas contabilidades o algunas estadísticas, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, artículo 19, que es difícil sumar esto porque son datos muy complicados de poderlos obtener, señalan que cada 14 horas en el país hay una agresión a los periodistas. Uf. Cada 14 horas, dicho por ellos, los analistas. También sabemos que por lo menos en el país hay 8 estados de una situación ya grave contra la libertad de expresión. Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Oaxaca, Puebla, por mencionar nada más algunos. Pero esto diríamos que así como se decía anteriormente que hay fantasmas que recorren el mundo, ahora el fantasma de la agresión al periodismo recorre todo el país. Y el problema que tenemos es que en la narrativa se dice que no, que vamos en un progreso, que se puede comentar de todo. Y el asunto es que observamos que desde la conferencia mañanera hay una constante política de arrinconamiento, de caricaturización o de juicio hacia los comunicadores que son disidentes críticos. A los que no son así, son reconocidos y es más, se les dan otro tipo de alternativas de trabajo, pero a los que son críticos, analistas, sufren mucho. Y sufren mediante acoso que dan los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los poderes gubernamentales estatales, sectores policíacos y militares que también agreden a la prensa, y también otra variable más que no se había acentuado tanto en los gobiernos anteriores, que es el crimen organizado. Porque los cárteles también han tenido una posición de constante censura y ataque. Incluso en la frontera norte del país sabemos que se les ha dicho a varios de los periodistas y a los medios de comunicación y periódicos, la línea editorial la definimos nosotros, no ustedes. Y los periodistas han dicho, pues simplemente cerramos porque no podemos continuar así. Sí. Y si no se toma en cuenta este punto, esta política salvaje por parte de los cárteles, queman los periódicos o atacan a las televisoras, como hemos visto en muchos lados. Entonces, podríamos decir que no hay avance, hay un retroceso. Y eso, como decía Ana María, en las estadísticas internacionales nos colocan en el lugar 160 de aproximadamente 170 países del mundo del grado de libertad de expresión que está teniendo. Es decir, estamos en los lugares más primitivos. Y en contraste con todas estas nuevas tecnologías, ¿no?, en donde uno podría pensar que estamos en un momento de mucha mayor libertad de expresión por las redes, pero ahí, Ana María, tú eres expertaza, ¿no? Por todo lo que estás estudiando, por todo lo que sigues produciendo en relación a ello. ¿Y cómo se inserta el tema de la irrupción de las nuevas tecnologías con la libertad de expresión y el derecho a la información? A ver, yo antes de eso creo que hay un tema de relación que complica todas las ventajas que podría llegar a tener los medios de comunicación, los nuevos medios de comunicación. Digamos, todo el tema digital y la cantidad de información que puede fluir. Yo creo que hay 2 cosas fundamentales. La primera, que es este chilling effect, o sea, este efecto de miedo si esto le está pasando a estos periodistas, si esto le está pasando a la ciudadana de a pie, pues yo me voy a tener que contener y no decir lo que estoy pensando. Eso ya te condiciona, porque pues aunque tengamos los medios pertinentes, pues va a haber un amedrentamiento que nos va a impedir ir más allá. Y hay otra cosa que hace rato que estábamos platicando, se mencionó, ¿por qué hay tanto silencio? ¿Por qué la gente no dice todo lo que está pasando? Hay temor, hay sigilo, y hay conveniencia, porque yo aquí te dejo. ¿Sabes qué siento a veces? Como la típica relación mexicana que nos sale también de aquí te dejo esto y usted haga como que no ve, ¿no? Entonces yo aquí te dejo estos apoyos,
y tú haces como que no ves. Y tú haces como que te quedas callado. Y tú haces como que, más allá de que vamos a suponer que no estés tan convencido, como que sí estás totalmente convencido. Entonces sí siento que hay eso también. O sea, tanto el miedo a hablar como la gente que dice no nos conviene hablar. Sí, que ha comentado Ana María, que lo quisiera retomar, Ana María, ha producido zonas de silencio. Exactamente. Eso es gravísimo, porque un país que tiene esa opacidad es un país que no puede avanzar, no puede progresar, porque se queda en el desconcierto, en la ignorancia, no sabe cómo están actuando los poderes públicos, no sabe si está avanzando o no, vive envuelto en la mentira oficial. Entonces, eso es muy preocupante porque estamos en una situación de ese nivel por el que estamos transitando hoy día. Exacto, pero son dos cosas, Javier, y estoy de acuerdo contigo. Por un lado es el miedo, pero por el otro lado es, hago como que no veo, volteo la mirada porque no me conviene. Claro. A ver, yo creo que vivimos en un momento interesantísimo. Bueno, siempre hemos dicho eso, cada vez que desde hace muchos años, ¿va? Pero es que la comunicación es apasionante, la política lo es, pero me parece que se convierte además el ejercicio periodístico en un ejercicio cada vez más relevante y retador. Sí. Porque comentabas las estadísticas, Ana María, comentabas los reportes de Reporteros Sin Fronteras de Artículo 19, y en todas estas agresiones, en la mayoría de los casos también se reportan vínculos con autoridades. Sí. Y ya hablabas también de cómo las autoridades a nivel local y a nivel federal han incrementado también sus vínculos con el crimen organizado. Entonces estamos viendo muchos fenómenos que se van sumando y que amenazan el ejercicio periodístico, amenazan la libertad de expresión de cualquier ciudadano y ciudadana, amenazan el derecho a la información, pero se van sumando todos estos factores que a lo mejor hace algunos años no estaban tan arraigados. Sí, efectivamente, Elisa. Yo creo que no puede haber explicación de este fenómeno de retroceso a la libertad de expresión sin la vinculación entre el crimen organizado, autoridades y Estado. Hay una complicidad hoy día muy armada y difícil de poder desmontar porque implica pues, todo un trabajo de conocimiento y de arriesgar la vida. Mira, por ejemplo, algo muy sintomático que está sucediendo en las escuelas de comunicación, que es parte del campo que me toca conocer, es que hoy día los estudiantes, cuando quieren estudiar comunicación, les interesa ser youtubers, pero no periodistas. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué voy a estudiar periodismo si al salir después de haber cursado 4 o 5 años, de haber hecho una tesis, de haber cumplido con todos los aspectos metodológicos que me exigen mis profesores, voy a salir y al encontrar trabajo me van a matar? ¿Por qué? Porque el periodista está en riesgo. Eso no pasa con el arquitecto, con el contador, con el médico, con otros que estudian su profesión y no tienen riesgo. Los comunicadores sí. Pareciera que es la elección del suicidio. Voy a elegir una carrera que finalmente me va a quitar la vida, no me va a dar para ganar la vida. Y entonces desde allí empieza el problema. ¿Por qué? Porque está viendo a la sociedad que la práctica de este derecho y esta garantía constitucional arriesga la vida. Y el problema es este contubernio tan grande que se ha tejido entre estos 3 niveles y otros más que actúan. También, por ejemplo, los poderes fácticos, que ya no son fácticos, se han convertido en poderes fácticos salvajes, que han tenido tanta capacidad de fuerza que ya no los puede controlar ni el Estado de Derecho, ni las leyes, ni el propio Estado. Por sí mismo tienen tal capacidad que subordinan a otros poderes constitucionales. Entonces, esta suma nos tiene en el tipo de país que nos toca hoy vivir. Son los tiempos de la incertidumbre y del peligro y de la amenaza que antes no se vivían con tanta acentuamiento o con tanta fuerza. Sí. Y ahora que comentas lo de los youtubers y las redes sociales, no únicamente existen estas zonas de silencio para no incomodar al poder, para no develar la corrupción y lo que se está haciendo, sino también existe la capacidad de ese poder corrupto y corruptor de pagar a youtubers, a influencers, a medios públicos. Entonces, a través del dinero que sí tienen esos poderes fácticos o ya fácticos totalmente salvajes, ¿no? O ya son gobiernos, y pueden imponer la narrativa
desde esas estructuras de redes, ¿no? Pagando. Y además, yo me acuerdo un medio de comunicación internacional muy potente que decía, lo tengo que confesar porque solamente hay periodistas, era una reunión de solo periodistas, decía, lo tengo que confesar, pero no nos está vendiendo, lo voy a decir, decía esta persona, lo voy a decir así, no nos está vendiendo ni el tema de la libertad de expresión ni el tema de la democracia, no vende. Y dice, entiendo lo que estoy diciendo, que es bestial lo que estoy diciendo, pero al final del día, con el problema que tenemos en medios, la competencia brutal, el hecho de cómo busca la gente la información, si es que la busca, dónde la encuentra, entonces no está siendo atractiva esta información. Es atractivo para nosotros, para los periodistas, es atractivos estos temas y sabemos las consecuencias, pero el que nos está comprando prefiere que le hablemos de cualquier otra cosa. Hacemos entonces reportajes de diversidad, de cocina, de cualquier otra cosa que sí se venden más. Y no solamente creo que sucede en los medios de comunicación. Yo no sé, para las personas que nos ven, nos escuchan en este momento, si les ha pasado que llegan a una reunión y ante estas estructuras de poder que se han sumado y donde se han diluido los contrapesos en las propias instituciones y donde se ha dividido desde el poder, ¿no? Donde se ha polarizado desde el poder mismo. Comentábamos estas estructuras que intencionalmente desde las mañaneras se han construido precisamente para amedrentar a cualquier tipo de posición. Yo no quiero salir en la mañanera, ¿verdad? Yo no quiero que me digan esto, yo no quiero que me vayan a demandar, a denunciar por algo que dije. Pero no sé si les ha ocurrido en casa o con los amigos que llegan y dicen, sí vamos a hablar, pero no de política. Sí. Ya no se puede hablar. Sí. Ya, porque o unos son obradoristas o no son obradoristas y desde ahí es sí, pero no hablemos de política porque nos acabamos peleando entre amigos o familiares. ¿Cómo? Claro, es un síntoma muy interesante que mencionas del tipo de sociedad en el cual estamos hoy día y que lo vemos como algo anecdótico, pero no es anecdótico, es la construcción del tipo de corte de sociedad en el que estamos y que no existía tanto en los gobiernos anteriores. El lema de no hablemos de política ni de religión, exacto, ese es un tema tradicional, pero hoy día está acentuado, no hablemos de política en México, porque podemos hablar de política en el mundo, pero no en México. ¿Por qué? Porque el país ya es un país dividido, es un país a favor o en contra, y entonces es un país polarizado. Entonces es muy difícil porque esta narrativa que se ha construido ha dividido familias, amigos, núcleos, el tejido social se ha fraccionado, y se ha fraccionado por la narrativa. Porque muchos dicen, no, es que ya estaba polarizado y nada más Andrés Manuel vino a describir lo que estaba sucediendo y por eso lo apoyamos el pueblo contra aquellos que ya habían dividido antes. No. Entonces, no. Yo tampoco creo. Antes existían diferencias, puntos de vista, polémicas, se podía discutir, pero no había el maniqueísmo que hoy día existe. Que es lo importante, que la narrativa hoy día no ha quedado a nivel de la estratosfera de las palabras o el discurso o la oratoria, ha pasado a los hechos de la vida cotidiana de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. En la semana está dividida por la narrativa, por las actitudes, y ha pasado los sentimientos. Ana María es la experta en conocer ese lado de las emociones, pero somos un país ya no dividido a nivel cerebral, porque a nivel cerebral se puede discutir, presentar argumentos, puntos de vista, que a lo mejor te convencen o tú convences a los otros. Sí. No, el problema es que ya está atorado en las emociones. Es un país que está dividido desde el estómago. Sí. Y desde el estómago surgen las emociones de si estoy contigo o estoy contra ti. Y ese es un problema. Por otra parte, lo que mencionabas hace un momento, que me parece muy interesante, Ana María, es acerca de que la libertad de expresión no vende. Y hay que recurrir a otros formatos. Sí. Bueno, eso me parece también muy llamativo porque el asunto de las redes sociales y del espacio político que estamos viendo hoy día no nada más se ha quedado en el discurso de la comunicación política, sino se ha construido otro cerebro distinto. Es decir, las redes sociales neurológicamente han producido otra manera de ver el mundo y de funcionar. Por ejemplo, antes de las redes sociales éramos más tolerantes, podíamos dialogar más, podíamos tener más tiempo para estar en vinculación con los otros, y teníamos más tiempo para esperar la gratificación. Con las redes sociales todo tiene que ser instantáneo. Inmediato.
Sí, por ejemplo, antes de las redes sociales, un escrito en la prensa te lo aceptaban que puede hacer incluso hasta una página. Hoy día, 200, ¿cuántas palabras? 124 acepta Twitter, ¿no? O 160, las que sean. O sea, todo tiene que ser resumido, subsumido y al mismo tiempo rápido, veloz y con emociones y con atractivos. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro hoy día está esperando otro tipo de estímulos diferentes a los que existían en el 2010, en el año 2000, en el siglo pasado. Entonces, lo que se ha transformado también de fondo es la estructura neurológica de operación del cerebro, de recibir esos estímulos como gratificaciones, y entonces eso ha alterado mucho también la manera de percibir la realidad, los estímulos, las percepciones. Sí, déjame construir sobre lo que muy bien dice Javier. Lo que sucede en redes que además van creciendo exponencialmente es que es una... generalmente la gente te dice que estamos hipertecnologizados. Yo digo que estamos hiperemocionalizados. Porque lo que hacen las redes sociales, tienes que decirlo muy corto, muy rápido. Entonces, lo primero que sucede es que tienes que hay un colapso del contexto. O sea, no puedo explicarte qué pasó porque tengo ciertas palabras, hay un colapso del contexto, hay una simplificación. Después viene una moralización. Entonces, yo lo que te digo después es, esto es malo, malo o bueno. O sea, ya hay un juicio ahí bien importante. Después, lo que viene es una amplificación, una amplificación, y el hecho de que sea malo es terrible y todos tenemos que odiar esto que está sucediendo, y la mediatización bestial, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es simplificar todo lo que acontece hacia una emoción. Lo estamos manejando por emociones, lo bueno, lo malo, lo que detesto, y además llevado al extremo, porque nosotros también lo sabemos. Si tú te mantienes en un tuit con un posteo muy simple, analicemos el de Carla Estrella. Con un muy simple no te van a dar los likes necesarios. Entonces tienes que llevártelo todavía más allá para que sea más atractivo y para que la gente te siga. Entonces sí estamos emocionalizando demasiado la vida cotidiana sin contexto. Sin contexto. Otra de las cosas que sucede es que en el momento en que yo veo esto, siempre lo he dicho y a mí me causa mucha angustia el hecho de cómo tú llegas a tener compasión, que es básica en las relaciones humanas. ¿Cómo tienes compasión? Mientras te escucho, mientras, lo voy a decir muy gráfico. Empatizas, mientras se te va sucediendo algo en el estómago que quizás sube y llega y entonces sale una lágrima, ¿no? Ese proceso, ese tiempo mínimo que debe tardar en el escroleo, no da tiempo, ¿eh? No da tiempo de tener compasión y de hacer un análisis más profundo. Y la gente está viendo noticias a través de redes sociales, las está buscando ellos así. Y además se van, y agrego que y nos vamos alimentando de nuestras propias creencias porque las propias redes nos van arrojando, si buscamos algo que sea similar a lo que ya habíamos buscado. Es decir, entonces estamos... Como una especie de burbuja. En nuestra burbuja reconfirmando lo que creemos. Sí, lo que creemos y sobre todo, como decía Ana María, basado en emociones, no en razones. Es decir, cada día más la política está guiada por el intestino y no por la neurona. Lo cual es muy peligroso porque dirigir un país desde el estómago es caer en el populismo, en la masa, en el circo, en la estridencia, en el show y el espectáculo. Y entonces no resuelve los problemas, pero sí mantienes al pueblo pacificado. A ver, ejemplos, pongamos así como ejemplos aterrizados de cómo se utiliza, que además creo que esto pues se utilizaron en otros regímenes y en dictaduras atroces, pero obviamente en otros contextos y con otras herramientas, pero con ideas también muy, muy básicas y claras del maniqueísmo, de crear un enemigo externo para unir al pueblo que me sigue y yo ser aquel que une y que lidera, ¿no? Pero... Sí. Bueno, mira, los tenemos claramente en la cosmovisión que ha creado la Cuarta Transformación, que es los buenos y los malos. Y los buenos son el pueblo, los desamparados y los que no han tenido futuro. Los malos son los neoliberales. Y no únicamente eso, sino eso ha pasado al libro de texto. Las nuevas versiones del libro de texto son verdaderamente de preocupación.
de la manera como se traza ese maniqueísmo en términos de lo que hay que enseñar a las nuevas generaciones, que no es tanto razonar, pensar, analizar, discurrir, sino quiénes son los buenos, quiénes son los malos y por lo tanto a quién hay que ajusticiar porque, apedrear porque son los que me han causado mi marginación o mi pobreza. Y también, por ejemplo, lo tenemos en algunos ejemplos porque hay que reconocer que el expresidente López Obrador, independientemente si está de acuerdo o no con él, fue un magnífico comunicador. Ningún político había podido construir un lenguaje tan sencillo y tan penetrante para el sentido común elemental, porque en última instancia lo que se ha construido es un sentido común elemental, con frases como este avión no lo tiene ni Obama, las escaleras se barren de arriba para abajo, un gobierno no puede ser rico con pueblo pobre, etcétera. Entonces, una cantidad de frases que armaban esta cosmovisión y que en el fondo había un maniqueísmo, pero que iban a las emociones y desde las emociones se construía la alianza. Entonces, estamos en un problema muy complicado porque cómo gobernar de las no emociones, sino más bien de la razón, que es la que te permite resolver los grandes problemas de una agenda nacional. Cómo resolver el desempleo, la salud, la educación, la inseguridad, no de emociones, sino de políticas públicas. Y las políticas públicas no las va a crear el intestino, las crea el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y puede ser acertadas o no, pero son razones. Y en esas razones entra el ejercicio periodístico y hemos visto cómo se han expuesto corruptelas o vínculos tremendos de políticos con el crimen organizado, ¿no? Desde tiempos atrás, pero también ahorita que mencionabas de que se barre de arriba para abajo, pero la barredora, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero la barredora, ¿no? Sí. Y entonces, este grupo criminal que nace desde Tabasco. Tremendo. Con el gobierno de la mano derecha del presidente López Obrador, Adán Augusto López, en donde una de sus actividades, además de extorsionar y todas las cosas espantosas que ha sufrido nuestro país en manos del crimen organizado, es succionar la riqueza de la nación a través de huachicol, desde las obras mismas que propuso el presidente. Es decir, es una historia no contada y que no cabe en estas frases, decir, no, pero es que honestidad valiente, no, pero es que los fifís, los machuchones, cuando volteas y dices, pero es que ahí es a donde a mí lo que me pasa es que siento que entra nuestra idiosincrasia de... Ajá. Aquí le dejo, usted vea para otro lado. Siento que eso pasa finalmente. ¿Por qué me voy a meter en problemas para decir esta realidad? Si siempre ha pasado. Si siempre ha pasado, ¿para qué nos metemos si el PRI en eso? Más, exacto, ¿no? Si el PRI huachicoleó más, que no, pero bueno, digamos, ¿no? Fíjate en eso, Elisa. Más, ¿no? Fíjate, Elisa, cuando decía el presidente, a mí me sorprendía cuando decía el presidente, Dinamarca, somos Dinamarca. Yo decía, ¿pero qué no estamos viendo? ¿Por qué nadie levanta la voz? No hay el suficiente nivel. La única emoción que puede hacer que la gente se mueva a levantar la voz y a salir a las calles es la indignación. Esa es la única emoción. Pero ¿cuál es la creencia en esta estrategia de comunicación para que la gente no voltee y diga, no, ¿cómo que Dinamarca? Pues si yo acabo de ir al IMSS y me fue muy mal, o estoy esperando la operación, o no hubo tal o cual medicamento. La posverdad, ¿cuál es la creencia? La posverdad, cambian los hechos. Para ajustar esta realidad que me conviene esta realidad. Esta realidad me ha traído cosas y eso es cierto y lo tenemos que decir. El dinero está, vamos a suponerlo así, el dinero está mejor repartido. Vamos a tener un país peor, más chafa, pero están repartiendo el dinero. Y eso es lo que hace, prefiero no mirar hacia allá. ¿Y qué sucede con las personas que denuncian eso? ¿Qué ha sucedido con las personas que desde dentro del gobierno han dicho, no es cierto, esto no está sucediendo así? O con los periodistas o las periodistas que han denunciado corrupción. ¿Qué ha pasado? No, pues es muy claro, quedan castigados, en el mejor de los casos.
otros están en la cárcel y otros han desaparecido. O sea, se les aplica todas las leyes de castigo, que es o te callas, obedeces, o tienes problemas fiscales, o vas a la cárcel, Sí. o puedes desaparecer. Entonces, lo que se ha impuesto es una cultura del miedo. Y el miedo que produce parálisis. Y la parálisis que produce pues un aislamiento. Yo no me muevo porque lo que está en riesgo en mi vida por una cuestión de un bien común general. Entonces, eso es algo muy delicado porque ha creado una sociedad ciega, miope, y que va a ser muy difícil salir de ello porque pues el miedo cada día es mayor. Ante ese miedo, la libertad de expresión está en riesgo. ¿Y qué sucede cuando la libertad de expresión está en riesgo? Porque algunos dirán, bueno, pues a mí que me interesa que tal o cual periodista no hable, tenga miedo, decida callar de 3 pasos atrás, o no es cierto, miren cómo están diciendo, pero es un mentiroso porque ya me lo dijeron desde el poder mismo que está mintiendo o que es corrupto. ¿Por qué tendría que interesar en un nivel más general defender la libertad de expresión? Está difícil, porque si te vas a la pirámide de Maslow, pues es la necesidad de libertad, la necesidad de poder hablar, de tener libertad de expresión, pues está un poco arriba, por abajo están las necesidades básicas, ¿no? Entonces, pues si me dices que me calle la boca, con tal de que pues nuestro nivel de vida sea mejor, a lo mejor sí me callo la boca, ¿no? A mí me llamó mucho la atención alguna vez una encuesta que vi en donde le decían a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Que haya seguridad en su cuadra y en su colonia, o que le demos un apoyo, el apoyo económico? Eso, lo otro, pues ahí o sea, ya cuando estás hablando de la seguridad, imagínate lo demás, ¿no? ¿En Sí. dónde está el apoyo económico? Entonces, pues creo que pasa por ahí primero, ¿no? Porque es está muy bien agarrado con las políticas de apoyos sociales que sí se han hecho una diferencia en el día a día de la gente. Sí, y sobre todo, Sí, continuando con esto que señala muy bien Ana María, es que uno se queda solo, porque Sí. los partidos políticos y la oposición están tremendamente debilitados. Porque si existieran otros partidos políticos que pudieran retomar estas banderas, uno se sentiría amparado. Pero los partidos políticos, vemos que en los resultados de las elecciones cada día tienen menos votos, están más deslegitimados, porque también han tenido corrupción, fallas, errores, escándalos, etcétera, y además pues ha perdido la credibilidad de la ciudadanía. Entonces, políticamente no hay esos amparos. Entonces, ¿qué amparos nos quedan los de la sociedad? ¿Qué ha hecho la sociedad? Por ejemplo, yo recuerdo las 2 últimas grandes manifestaciones, las del año 2023 y principios de 2024, la que se hizo por parte de los ciudadanos aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país a favor de la defensa del INE, y que fue muy importante porque logró detener el Plan B, y la otra que fue a favor de la defensa de la Corte, que también fue importante en esos momentos, pero que ahora se ha trastocado totalmente. Entonces, no hay organización que te pueda defender. Son pequeños grupos, células las que pueden intervenir en esto. Entonces, el ciudadano está muy desamparado. Y al estar muy desamparado, sabiendo aún que sin libertad de expresión no hay avance, no hay democracia, no hay pluralidad, no se respetan los comicios, avanza la impunidad, y la impunidad lleva a una mayor corrupción, pues uno ve un monstruo gigantesco que uno dice, ¿cómo me voy a enfrentar a ello? Yo soy un insecto, un microbio, frente a toda esta estructura que va creciendo y creciendo y cada día concentra más poder. Entonces hay una disminución muy grande del ciudadano frente al gran poder megalómano que ha construido el Estado, y que va a ser muy difícil poderlo desmontar. Y las violencias desde el Estado se podrían replicar como las violencias que se viven en una relación personal, o, es decir, va en aumento y no nos damos cuenta y lo justificamos, y entonces nos vamos silenciando como ciudadanía o como periodistas o como oposición o como gobierno mismo, dentro del propio gobierno, de no me meto, y empieza así con sutilezas y va en aumento. Podemos pensar en algo
en algo así, en que a lo mejor la colega que está en la conferencia de Puebla o de Veracruz o de Sonora, y lo hemos visto en donde hace una pregunta y, pero tú de qué medio eres, a ver, ¿no? Y empieza una violencia directísima desde el poder de gobierno hacia la reportera o reportero, y se nos va pasando y nos parece que eso es lo normal. Qué bueno, porque ahora ya ponen en lugar a esos chayoteros que preguntaban y que van en contra del poder, que es el poder del pueblo que ahora representa el régimen. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y la imagen lleva a la historia de la rana que se está en la olla hirviendo, que al principio no se da cuenta. No se da cuenta y finalmente se muere en esta agua hirviendo. O sea, al principio no nos damos cuenta, vamos normalizando, vamos permitiendo, vamos diciendo, bueno, esto puede ser peligroso, hasta que va a llegar un momento, tiene que llegar un momento en donde esto va a ser, pues, intransitable, vamos a suponerlo así. Pero vamos a tener, desde el punto de vista de las emociones, vamos a tener que pase todo ese tiempo, vamos a seguir hablando nosotros, donde podamos, pero necesitamos una nueva generación indignada de lo que está sucediendo para que realmente se mueva lo que se tiene que mover. Ahora, con todo este poder acumulado, perdón, Javier, y te dejo ahorita nada más si puedes retomar esta idea, pues ¿quién se va a meter con un régimen todopoderoso que además te van a poder, bueno, siempre se puede, pero te acusan, te pueden linchar mediáticamente? Puedes decir qué espanto, qué horrible, ¿no? Las redes, los bots, todo lo que están pagando desde el poder o desde el crimen organizado, que tienen tanto dinero, pero de ahí se escala hacia denuncias penales, hacia demandas civiles, entonces te pueden quitar tu patrimonio o te pueden quitar tu libertad si una fiscalía así lo decide y si un juez, ahora también, si es favorable al régimen, decide que tienes que ir a la cárcel. ¿Quién se va a meter? Sí, no, es exactamente el problema que planteas de un desamparo de los periodistas, porque a lo más que ha hecho el Estado es crear esta especie de movimiento de protección para algunos periodistas que han sido claramente amenazados. Y se les pone algunos guardias o policías durante alguna temporada, y aún así a varios de ellos han asesinado. Entonces, estamos viviendo un desamparo de la libertad de expresión. Y la pregunta es, ¿por qué esta garantía es tan atacada? Creo que ya lo hemos explicado, porque es una garantía que toca los fuertes intereses de corrupción, de transgresión de la ley, de todo el orden establecido, del Estado de Derecho, etc. Y entonces, pues realmente estamos viviendo una etapa de desprotección. No hay forma de estar respaldados. Quizás los periodistas protegen a los periodistas, punto. La sociedad no lo está protegiendo. La sociedad se entera y en el mejor de los casos le duele un poco, da su mensaje de condolencia y hasta ahí llega. Punto. Pero a lo que voy es a lo que preguntabas anteriormente. ¿Qué está pasando en todo este escenario? Bueno, yo creo que tenemos que ver el problema de la libertad de expresión dentro de todo el contexto nacional de lo que ha pasado, que es un contexto de la permisibilidad de los extremos. Por ejemplo, hoy se ha naturalizado que en nuestro país tengamos, según cifras hasta finales del gobierno anterior, 200,000 desaparecidos. 200,000 desaparecidos. Cifras oficiales. Porque Carla Quintana me dijo que en algunas regiones, cuando era comisionada nacional de búsqueda, había que multiplicarla hasta por 5. Sí, y perdón, corrijo, no desaparecidos, asesinados, que es distinto. 20,000 desaparecidos, es otra cifra. Entonces, si esto sucediera en cualquier país de Europa, ya existiría un levantamiento, una revolución social. En el COVID, por el mal manejo que se tuvo del manejo de esta epidemia, hubo 800,000 fallecidos, de los cuales se reconoce que más de 250,000 podrían haberse evitado. Si tomamos en cuenta estos hechos y que la sociedad ha quedado inmóvil, en la Revolución Mexicana, que duró 10 años, hubo 1,200,000 muertos durante 10 años de levantamiento civil. Y una pandemia, Javier. Y una pandemia, además, exactamente. Entonces, en el COVID tenemos casi 3/4 partes en 2 años o 3 años de lo que logró en toda una revolución de personas desaparecidas. Y no ha pasado nada, Elisa. Y las personas desaparecidas, Javier, como mencionas, más de 100,000 oficialmente. Sí.
Y la comisionada diciendo esto hay que multiplicarlo por 5, pero cuando decía estas cosas, pues acabó renunciando porque la presionaron porque querían maquillar las cifras. Claro, y las cifras ya se han vuelto pues, un dato más de la vida cotidiana. Así como escuchamos que hay un cantante y una nueva música y demás, hay otra cifra de otra contabilidad. Todo está normal. Lo que importa, como decía Ana María, es mi burbuja en la cual vivo. Cuando vemos, por ejemplo, el drama de las madres buscadoras, es algo desgarrador la manera como salen a buscar a los restos en cadáveres y entre restos de animales y de basura, etcétera, lo que puedan encontrar en sus hijos. Eso es verdaderamente... Y la sociedad no pasa nada. Pero fíjate, quienes han alzado la voz o lo han hecho con más fuerza criticando al gobierno en turno, se les ha ido encima el propio gobierno y las propias redes a las madres buscadoras, o bien las han asesinado a ellas mismas en el caso extremo, ¿no? Entonces, pues dices, ¿me callo? Ellas han sido las valientes que alzan la voz, pero ¿quién? Son estas nuevas maneras de silenciar, de censurar, que no eran las anteriores. Por eso tal vez hoy en día dicen desde la versión oficial no se censura. Es que yo creo que están pasando además dos cosas inéditas. La primera es esta explosión mediática, esta explosión de medios en donde la gente se ha alejado de la información, por lo menos en la medida, no es que siempre hubieran estado tan cercanos, pero sí se han alejado muchísimo. La gente no quiere ver noticias, la gente no sabe qué ver, si busca una noticia la busca directamente, no tiene ni siquiera sabe cuál es el medio confiable, ya, porque busca la noticia, ¿no? Entonces, tenemos un problema con los medios de que luchan para su propia subsistencia en un momento que no les favorece ni el público ni favorece la situación de los medios. O sea, por ejemplo, The Guardian, un periódico tan reconocido en Inglaterra que ahora su forma de recuperar poder fue hablar de los lugares entretenidos a los que podía acceder la gente en Londres, ¿no? Porque tiene que pagarle a sus periodistas. Entonces dice, yo tengo que ingresar algo para poderle pagarle a mis periodistas que me dan el prestigio. Ese es un tema. Pero el otro tema con el que no contábamos y que el gobierno por eso está, siento yo, por eso está limitando todos los temas que nos deberían de indignar hasta la médula. No contaban con Trump, no contaban con ese tercer cuerpo en la vida que no sabemos cómo manejar nadie, ni con la cabeza fría ni con nada. Sí. No, porque no sabes, aunque tengas la cabeza fría, no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, es un elemento que está distorsionando tanto la labor del gobierno que dice, tengo que callar. Fíjense nada más, yo de verdad que estaba esperanzada cuando vi que la presidenta hablaba de las madres buscadoras y de todo este asunto que sucedió, tan dramático y tan revelador, pero empezó a entrar todo el tema de Trump y dejamos todos los otros temas al lado porque son demasiados temas que pueden afectar la acción del gobierno. Entonces, no está el gobierno en un momento en que pueda darle cabida a hacer frente a estos temas. Y los medios están en una situación también muy crítica de competencia, de subsistencia. Estamos en este panorama internacional, nacional, en donde tenemos un movimiento gobierno. Yo me acuerdo que Granados Chapa hablaba del PRI gobierno, yo hablé también en el sección anterior de Morena gobierno, pero ahora ya rebasa porque no es nada más Morena y no es el gobierno y no es el movimiento, es el movimiento que engloba al gobierno, a las instituciones autónomas o supuestamente autónomas, al legislativo, al ejecutivo, a los gobiernos locales. Entonces es un todo, ¿no? El ejército, la marina. El ejército, marina, policías, fiscalías. Todo el aparato del Estado. Todo el aparato del Estado. ¿Quién se enfrenta a ese aparato de Estado? Además, un aparato infiltrado por el crimen organizado, en donde ha ido también
en escalada, ¿no? ¿Cómo romper esto? ¿Cómo romper? Porque hablar de democracia, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la democracia? Eso es acá. A ver, dime aquí, ¿no? ¿Cómo, desde dónde se puede construir un sistema plural, un sistema de justicia, de diálogo, de comunicación, de entendimiento? ¿Desde dónde en este panorama? Mira, la descripción que haces creo que es muy buena para entender cuál es la concentración del poder a la cual se ha logrado. Y la pregunta es entonces cómo cambiar esta mega fuerza que hoy día tenemos. Para ello yo creo que diría a el planteamiento que hizo el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz cuando escribió a finales de los años 70, 80, la existencia del ogro filantrópico. Y lo que estamos viendo ahora con toda esta descripción que acabas de hacer, más los datos que hemos dado cada uno con nuestros puntos de vista, es que estamos ante la reconstrucción de un nuevo ogro filantrópico. ¿Qué significa eso? En el imaginario europeo, el ogro filantrópico es una imagen de horror, porque es un monstruo que se construye, que de repente alimenta a sus hijos para después comérselos. Y es lo que está sucediendo hoy día. O sea, el Estado permite que algunos sectores hablen y a otros los cancela. A unos los alimenta y a otros les quita. Entonces vamos viendo un ogro que tiene todo el poder, pero ese poder es para dominar. Entonces, bajo las narrativas que se han señalado, que es el nombre del pueblo. Entonces, un nuevo ogro filantrópico con corazón de pueblo. Y entonces el problema es cómo poderlo desmontar. Pues en el recorrido de la historia hemos visto que los cambios sociales se dan cuando llegan a niveles topes de que la población ya no aguanta o no soporta. Y hoy lo que ya observamos es que la protesta y el descontento están en las clases medias hacia arriba. Sí. Y en los círculos pensantes y en los círculos que tienen recursos económicos y demás. Pero hacia abajo, muy pocos sectores son los que están en desacuerdo. ¿Por qué? Porque están recibiendo dádivas cotidianas a partir de la distribución del dinero con las tarjetas del bienestar, becas para jóvenes y otros sectores. Entonces, el pueblo, mientras se mantenga esa situación del apoyo económico, hay un control directo que la narrativa no lo va a cambiar y la ideología tampoco. Entonces, y los partidos, como ya decíamos, los de oposición, están totalmente dormidos, o no tienen fuerza, o no han sabido construir otra narrativa que no sea la reactiva. Es decir, la narrativa que tiene hoy la oposición es, estamos en contra del partido hegemónico porque ha sido corrupto, tiene ese escándalo, etc. Pero las propuestas no surgen frente al empleo, frente a la inseguridad, frente a la educación, frente a la salud, frente a todos los grandes problemas. Entonces tenemos un saldo muy grande de los partidos de oposición. Y por otra parte la ciudadanía desamparada, y por otra parte un gran ogro filantrópico cada día más poderoso. Entonces, ¿cómo resolver eso? No lo sé. Ana María, ¿por dónde empezamos a pensar? Sí, no lo sé exactamente, ¿no? Pero en la historia, ¿será que estas estructuras, este ogro, se empieza a quebrar desde dentro? ¿Tendría que ser así o es ese hartazgo popular en donde digan, bueno, sí recibo este dinero, pero es lo único que me estás dando? O sea, la seguridad, pues no, estoy buscando a mi hija, estoy escarbando la tierra para encontrar un hueso, estoy siendo víctima de extorsión, no tengo medicamentos, no sé qué va a ser de mi seguridad social a futuro, en fin. ¿Es desde la base o desde dentro de ese ogro donde empezar el quiebre? Yo creo que hay parte que está sucediendo desde dentro. En este momento es lo único que se ve con mayor claridad, el hecho de que se haga evidente que no es eso que se está diciendo, que mucho es narrativa. Todos los últimos escándalos que han sucedido en cuanto a la opulencia, al lujo, pues hace ver que desde el corazón de esta llamada. Desde el corazón. John B. Thompson, un muy famoso sociólogo, decía que estos escándalos lo que hacen es lastimar el poder simbólico, y no es que sea delito, como bien dicen ellos, no es delito
pero sí es un pecado, es una secularización del pecado. Son pecados que van rompiendo esa imagen. Eso está por un lado. Eso está por un lado, que creo que creo que sí hay un quiebre dentro y se va a terminar haciendo más grande. No va a ser suficiente. Eso no creo que sea suficiente. Necesitamos sí que la gente se acostumbre a que ese dinero que están recibiendo, que sí está muy bueno, no es suficiente. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No sé. Necesitamos una nueva generación que se indigne con lo que está pasando. Esa nueva generación que decida salir a las calles y exigir más. Ahora, y si desde ese poder hacen que vayas a la estructura del Senado a ofrecer disculpas, a leer así, a humillarte en público, o si tuiteas algo y tienes que poner tu tuit durante 30 días, o si te piden desde un tribunal local que bajes un artículo. O que te metan a la cárcel como en Puebla. O que te metan a la cárcel como en Puebla, o que te pongan en los libros de texto, ¿no? Como ejemplo terrorífico. O tener un sensor como en Campeche. Mientras es decir, ¿conocen a ustedes a personas o ustedes mismos han pensado en demos un paso atrás? Yo no quiero vivir eso. ¿Conocen a gente que han dicho, tengo miedo de opinar, tengo miedo de informar, tengo miedo de expresarme? Yo sí. Porque me van a hacer picadillo en las redes o me van a quitar no solamente la dignidad, sino la libertad física o hasta la vida. Por eso te decía que me daba esperanza ver la reacción del tribunal en las redes frente al caso de Carla Estrella. Decía, bueno, hay una indignación, hay alguien que se está dando cuenta que esto no puede ser, que esto es un exceso. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene que crecer, el que la gente se indigne por el maltrato al otro, ¿no? Sí, pero yo creo, Ana María, que desafortunadamente eso no está rebasando más allá del desahogo. Estoy de acuerdo. De la frustración, y que es muy válido y que es el principio del cambio, el desahogo, de decir estamos descontentos por todo esto que está sucediendo. Pero de allí a que se transforme en propuestas políticas y en representación y en tener otros partidos o otras propuestas en el Congreso, lo veo muy complicado. Más bien yo sigo la perspectiva de por qué ha cambiado en este régimen la situación de la inseguridad. Porque vino desde el exterior. O sea, la presión externa del gobierno norteamericano obligó a que hubiera un cambio de 180 grados, afortunadamente. Porque todo lo anterior, pues la verdad, fue una complicidad y no hubo resultados. Entonces, yo creo que el gran cambio de México nos va a venir desde afuera, sumado con lo interno. Desde afuera, que puede ser el marco del Tratado de Libre Comercio, la competencia internacional. Que no es traición, porque también dicen que lo desde afuera es traición a la patria, si tú estás evocando lo exterior. No, son acuerdos firmados por México y que vienen además muy claros en el artículo primero constitucional, en donde, bueno, es un derecho, en fin. No, pero a lo que me quiero referir, Elisa, es más bien, México para salir adelante requiere capital extranjero. Con el capital interno no logra salir. Y el capital extranjero, para poder venir a invertir aquí, requiere Estado de Derecho, requiere libertad de expresión, respeto a la Constitución, condiciones de trabajo, capacitación, educación, etc. Entonces, si esas condiciones no las genera el Estado, entonces no hay inversión, y si no hay inversión no hay desarrollo. Entonces, yo creo que eso va a ser una presión sumamente grande para poder desmontar esto, por lo menos desde fuera, de decir, los mínimos de democracia que necesitamos en México son estos para poder venir a invertir y tener cierta seguridad como capital foráneo. Eso sumado a situaciones internas que se puedan dar. Y también yo creo que es importante recurrir a los organismos internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas, la OEA, Comisión Internacional de Derechos Humanos, etcétera, ante estos casos de los periodistas, porque son los sectores que más pueden, quizás desde afuera, amparar, porque internamente estamos desprotegidos. Entonces, yo creo que es una suma de todas esas variables. ¿Cómo van a venir y en qué momento? No lo sé. Pero nada es para siempre. Y ya empezaste a dar algunos visos de por dónde podría venir un cambio, esperemos que no en mucho tiempo, ¿no? Que se dé de manera inmediata y que lo esté viendo ya incluso
desde dentro el poder mismo, el poder obviamente constituido y legal, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que hoy se tiene mucha sensibilidad a no espantar el capital extranjero. Y eso implica tomar en cuenta, y se han tomado, creo, en algunos momentos, los puntos de vista que han dado las cámaras industriales, las cámaras de comercio, porque son las que están hablando acerca de lo que son pues, las necesidades de capital para poder venir a invertir y que existe empleo. Sí. Si no hay inversión de capital, pues no hay empleo, y si no hay empleo, pues no funciona nada. Entonces, yo creo que esos aspectos pues van a venir, pero va a ser un proceso todavía bastante largo, yo creo, no es de corto plazo. Las crisis que está viviendo hoy día Morena y sus aliados son crisis de desprestigio a nivel de narrativa, pero no de la estructura del poder. Y entonces la estructura del poder se está reforzando y va a continuar durante mucho tiempo, y ojalá aprendan de sus errores, porque podrían hacer muchísimo si fueran pues más sensatos, más sensibles, más respetuosos de la Constitución, y podrían avanzar más y sin tener tantos problemas. Y sobre todo reducir la ambición y así aplicar el lema de la presidenta: el poder se ejerce con humildad. Javier Esteinú, muchísimas gracias. Ana María Olabuenaga, gracias por habernos acompañado. Seguiremos charlando, seguiremos informando, seguiremos ejerciendo la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos como sociedad, pues en los espacios que vayamos abriendo, caminando como lo hemos hecho desde hace muchos, muchos años. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Ana María. Gracias. Un placer, Gracias Ana por María. habernos acompañado. Gracias a ti, Javier.